Dígame. Él Emanuel es mi coordinador del equipo de innovación política, que es el que está a cargo de llevar todo el tema del manejo del subsidio postelectoral, igualmente con Manu. Sí, claro. Ya. Siéntate. Entiendo que tengo aquí a Bélgica y a Angélica. Excelente. ¿Quién es Bélgica? Bélgica. A Angélica. Excelente. Quiero poner aquí, pongo mensaje. Quiero poner aquí información. Sí, no te escuchas. A ver quién es la mejor letra. Sí. Bueno, es un cuestionario que usted compone diferentes preguntas para conocer y evaluar cómo le manejan acá, cómo lo llevan en cuestión de la aplicación de los desembolsos. Claro. Y para empaparnos más o menos tener un conocimiento de cómo es el manejo acá con ustedes en cuanto al recurso. Sí. Como primera pregunta tenemos, para el manejo de los recursos de financiamiento postelectoral que recibe, utiliza el decreto 32. Correcto. O sea, nosotros utilizamos básicamente lo establecido en el Código Electoral, lo que establece la ley electoral, basado a cómo se puede utilizar el subsidio postelectoral. Es básicamente lo que nosotros seguimos, las reglas que el Tribunal Electoral nos ha establecido, tanto, bueno, los candidatos de libre postulación que hemos ganado, para poder utilizar este monto. Cabe resaltar de que nosotros hicimos un desapego de todo ese monto de $1.026.000 que nosotros recibimos y donamos el 71.3% de nuestro dinero y nada más nos quedamos con el resto. Bajo este mismo camino, por parte del tribunal, ¿le ha dado algún cambio, algunas instrucciones, otras directrices adicionales que no se encuentran en el decreto para la sustentación de lo mismo? ¿Sea otros documentos, algún formato que al mismo tribunal haya introducido mejor llevarlo de esta manera? El Tribunal Electoral puntualmente, inicialmente, estuvo básicamente, ¿cómo les explico?, en un proceso de autoconocimiento de cómo llevar todo este proceso. Porque nunca se había dado de que los candidatos de libre postulación tenían la oportunidad de poder utilizar el subsidio postelectoral para hacer capacitaciones a jóvenes, personas con discapacidad y mujeres, como lo establece la norma. Entonces, entendiendo eso, el Tribunal Electoral ha estado también aprendiendo dentro del proceso. Inicialmente nos instruyó con ciertas indicaciones y posterior ha estado en evaluación del Pleno del Tribunal Electoral por los magistrados, entendiendo la norma y también actualizándola para nosotros poder saber cómo se utilizaban ciertas cosas, cómo se interpretaban mejor la información. Entonces, ¿cree que se dan otras directrices, otros formularios en cómo llevar mejor la documentación? No sé si por formular. A lo largo del camino pues, nos ha facilitado más herramientas. Okay. O sea, que al principio el estándar no se habían contemplado. Pero ha sido para mejorar el proceso. Claro, Sí. para mejorar. Más o menos, como cuáles vienen siendo las aportaciones o las instrucciones que ha dado el tribunal. Por ejemplo, en términos de control, ha sido, pues, por ejemplo, el nombre del cheque, o sea, que cuando usted trae la copia, tener un documento, ¿ves? Ha sido como un registro de control de gastos, como no hay una contabilidad en línea, que eso es algo que está pendiente, ha dado herramientas de Excel. ¿Ves? Básicamente, esas son las más puntuales que nos dan por parte. Y solamente para ser más explícitos, si ustedes notan aquí la información que nosotros entregamos al Tribunal Electoral, somos bien específicos en cómo se gasta la información, cómo se gasta el dinero. O sea, no es solamente ellos establecen en la norma algunas solicitudes, por ejemplo, dependiendo del monto hay que tener ciertas cotizaciones y dependiendo de esas cotizaciones tenemos que tener la información documentada, pero adicional nos piden, por ejemplo, como mejor práctica, explicar en una nota cómo se utilizó, el por qué se utilizó, para nosotros dejarlo detallado y de esa forma, cuando ellos vayan a leer, todo haga sentido con el procedimiento como se estaba realizando. Y aquí lo pueden ver, importante, parte de lo que nos han exigido es facturación electrónica
de las personas o los proveedores que nosotros hemos estado utilizando. Ok, ustedes estaban presentando el comprobante exterior, ¿verdad? Que es Sí. lo que hemos visto Sí. en parte de los impulsados también. Sí, quería comentar de los objetos de gastos, porque también le hemos dado recomendación a ellos, porque era un traje no muy abierto, entonces los objetos de gasto eran muy cerrados. Entonces, ponte que el subsidio nos enfoca en los jóvenes, nosotros teníamos que hacer ciertas cosas enfocadas en jóvenes, no a adultos. Entonces, a los jóvenes les gusta su valla, a su foto, su bar, o sea, un tema de hacer más didáctico el tema de la capacidad cívica, porque cívica debe venir por esa cívica democrática. Entonces, esas fueron las múltiples conversaciones que hicimos con el tribunal de cambiar un poquito la óptica, de que vamos a incorporar estos banners, cosas de esas, ¿no? Elementos que nos ayudaban más que todo para la capacitación. Pero así ha sido como la conversación y nos hemos alineado todo. El tema de la clasificación de los gastos es que tal vez hayan tenido como un poquito de dificultad. Sí, más que todo la clasificación de los gastos y también, como bien lo está explicando Manisa, en el entendimiento, fueron sugerencias que nosotros le dimos. Al final los 3 magistrados del Tribunal Electoral se reúnen en el Pleno, escuchan todas las sugerencias, no solamente de nosotros, sino de todos los diputados de libre postulación, y toman la decisión y al final nos dicen, miren, de todo esto que ustedes nos sugirieron, nosotros nos tomamos esto y aquello en consideración y nos lo comunican. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto al suplente y miembros del equipo de trabajo del funcionario por la postulación, ¿cuál sería el nombre del suplente? ¿De mi suplente? Sí, correcto. Sí, Grete Garrido. Vamos a ver si lo escribo bien. Grete con 2 T. Ok, perfecto. Entonces ahora Nombre y cargo de los miembros del equipo de trabajo. Sí, nosotros tenemos a Emanuel Ureña. Sí, Emanuel Ureña. Tenemos a... el coordinador me dijo. Sí, él es mi coordinador interno que lleva el equipo. Bueno, yo lo tengo estructurado de esa forma. Hay que entender algo. Ustedes a nivel de la estructura de planilla tienen ciertas posiciones específicas. Sin embargo, internamente yo no puedo asignarle ese nombre porque ustedes ya le tienen algo puntual, algo que ya está escrito. Sin embargo, yo tengo organizado mi equipo en 3 equipos puntuales. El equipo de políticas públicas, el equipo de innovación política y el equipo de comunicaciones. ¿Ok? Entonces, Entonces Manuel forma parte de... el equipo de innovación política. No tema de investigación. Sí. Innovación política. Él es mi coordinador del equipo de innovación política. Coordinador interno. Sí. Y dentro de ese equipo tengo a Manuel Pérez, quien es el que me lleva todo el tema del subsidio postelectoral, en conjunto con también Gretel Garrido, que ella participa dentro de mi despacho, trabajando administrativamente. Manuel Pérez, sí, por eso que está aquí. Junto con Greta, ¿no? Gretel Garrido también, que también atiende los temas comunitarios, ¿no? Es decir, ¿qué significan temas comunitarios? Reportes que nos llegan de los vecinos, de que no se puede, de que hay problemas en sus casas, de el agua que no les llega, cualquier tema a nivel de seguridad, nos lo reportan a través de herramientas que nosotros tenemos y poder contactar a diferentes instituciones para brindar el apoyo o a los gobiernos locales cuando vemos que son temas full de gobiernos locales. Nosotros no vamos y arreglamos calles, nosotros no vamos y arreglamos aceras, nosotros, eso no es función del diputado, nosotros no lo hacemos. Simplemente nos llega porque claramente somos una autoridad representativa de... Somos el enlace, exactamente. Encargados de eso. Sí. Ajá, entonces, luego de... Y bueno, políticas públicas tengo a Whitney del CID. HT. WHI. Sí, Whitney Milton, pero Whitney. Sí, del CID. Ajá, Whitney del CID.
y a Jeremy Jones. 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 Ajá. Ellos son mis asesores legales, que bueno, yo le llamo al equipo de políticas públicas, porque nosotros no solamente vemos la elaboración de leyes, sino también tratamos de entender cómo hay leyes que no se aplican. Entonces, esas leyes que no se aplican, ver cómo podemos ayudar a diferentes instituciones también en el proceso de reglamentación, que no las han reglamentado, que te hace falta, por lo menos en educación. Tenemos la ley de educación financiera que se aprobó en el quinquenio pasado, pero no se ha reglamentado. Entonces necesitamos elaborar ese tipo de ideas, no es solamente quedarnos en hacer leyes. También ellos elaboran informes al diputado para apoyarme en todos los debates que se hacen en cada una de las comisiones. Cada comisión tiene órdenes del día, que son diferentes proyectos que se van a proyectar o debatir, y también proyectos de ley que van a subcomisiones donde yo presido. Entonces ellos me ayudan a coordinar todo ese tema de cada una de las dos comisiones en las que estoy, gobierno y economía, y adicional con los informes del pleno, es decir, los proyectos que se van a debatir en el pleno, para que yo pueda tener un insumo, otro punto de vista del cual del día a día al diputado uno no le da, porque uno se la pasa en reuniones de aquí para allá, y ellos me ayudan a poder consolidar eso. Políticas públicas. No, sí, conforme el equipo de trabajo. Ya. Sí. Emily Castillo, que ve la parte de comunicaciones por el momento, ella es la que me genera los contenidos, las redes sociales, las artes, los informes de rendición de cuentas que realizo de forma voluntaria todos los meses, y cada 6 meses ella se encarga de recopilar la información para poderla publicar. En mi informe de rendición de cuentas yo publico cuánto gana cada uno de ellos, sin ningún temor. Sí, ahí yo estoy considerando a futuro una posición extra dentro de los $20,000 que nos dan a cada uno de los diputados. Pasaremos a la pregunta 3. Sí. ¿Lleva registro contable de manejo financiamiento? ¿Lleva registro contable? Manuales, ya sea algún sistema. No. De financiamiento público postelectoral. Correcto. Bueno, nosotros usamos Excel. Okay. Sí, Excel. No tenemos. La asamblea tampoco nos provee nada de herramientas, ¿no? Es que la normativa no quedaron de que iba a un Sí, sistema de... exacto, que iba a ser en línea, pero todavía no. Está como en proceso. Sí. Pero creo que las herramientas que nos han dado como base. ¿Y Las quién plantillas. realiza ese registro, no? Se lleva con eso. Usted es el encargado de llevar el registro. Sí, de consolidar la información y todo. Sí. Manuel, el TDR, ¿de acuerdo? Entonces digo, puedes imprimir, por favor. Bueno. ¿Están autorizados? Sí. O sea, nosotros siempre nos andamos revisando constantemente, porque tenemos que entregar informes tanto a ustedes ahora como también al Tribunal Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral tiene sus plazos después que nosotros nos gastamos el dinero, para poder de que ellos también nos hagan el desembolso del próximo dinero. Por eso es un tema un poco tedioso, pero en el sentido de que tenemos que andar con mucho papeleo para poder de que nos desembolsen el próximo desembolso de todo el dinero que tenemos. Por eso hasta el momento nada más nos hemos gastado alrededor de $13,000 en todo el proceso, ¿no? Un trimestre. En un trimestre del año 2024. ¿Y dónde estudian los libros de los registros, los contables? El control que llevan manual, que es informativo, como acaban de informar. Lo tenemos en un drive de nosotros, Google Drive, una herramienta tecnológica. Yo trato de no tener tanto papel. Okay. Pero lo pusieron acá mismo en su despacho. Sí, aquí mismo en nuestro despacho. ¿Y usted es el responsable de la custodia de esos documentos? Está en el drive. Está en el drive. Sí, pero en los documentos físicos. Sí, yo soy el responsable. Documentos físicos, estos nos lo entregaron el día de ayer. Esto le llaman binding en el Tribunal Electoral, nos lo entregaron el día de ayer, y estos reposan aquí en el despacho, que tiene todo
el respaldo de lo que fue ejecutoriado en el primer trimestre, o sea, los primeros gastos que realizamos del subsidio postelectoral. Tiene los números de cheque, tiene el número de cheque, tiene las facturas, los contratos con los proveedores, todos los documentos sustentadores están aquí. ¿Elaboran consideraciones de cuenta bancaria? El siguiente se hace escribo. O sea, por el formato que te había leído. Sí, porque nosotros tenemos una cuenta del Banco Nacional donde todo se maneja por cheque. Nada de todo, nada de transferencia, no puedo estar haciéndome yape aquí, yape allá, no se puede. Entonces, lo que se hace es que se descarga, aquí se los muestro brevemente, llegué con eso rápido, que se descarga la misma banca en línea, porque sí podemos tener banca en línea. Que se puede girar aquí, ¿sabes? Más por acá. Por acá. Aquí está la banca en línea del Banco Nacional, ahí se ve el Banco Nacional. Aquí están todas las transacciones que se han realizado y todos los movimientos por el pago de cheques, la cuenta. Y aquí nosotros tenemos todos los cheques, lo que han sido anulados, lo que se han estado gastando, las consecuencias de los cheques y adicional ahí un control de cheques que nosotros entregamos, creo que están por acá, más adelante, aquí está, de todo el detalle de cómo se ha gastado. O sea, todo está detallado. ¿Y las concesiones bancarias o como lo muestran acá, quiénes elaboran, tienen la responsabilidad de elaborar? Yo. Manuel Pérez. ¿Y las revisa usted o usted mismo con aprobación? La revisa Manuel, Ureña y después termina aprobando el. Hay un control previo. Claro. ¿Son firmadas por ambas personas como responsables? Sí. Sí, básicamente yo y al final O sea, nosotros, y eso fue parte de lo que le pedía a Manuel que fuera a buscar, nosotros vamos a tener un documento que se llama un documento de responsabilidad del manejo de los fondos públicos dentro de nuestro despacho, que es para asegurar de que Emanuel y el diputado Lucho Duque seamos responsables y tengamos conciencia de lo que estamos realizando, de que toda esta plata que estamos manejando se debe realizar bajo la ley, que no debe haber ningún tipo de aprovechamiento del mismo y de que esta plata es de todos los panameños. Y ahí lo hice establecido en un formato que eso es lo que nosotros estamos elaborando para que él lo firme, yo lo firme y Emanuel lo firme. Ah, perfecto. Sí, esos son procedimientos internos. Claro, internos de ustedes. Sí. Correcto. Eso no nos los ha pedido el Tribunal Electoral, tampoco nos los ha pedido. Pero no hay un control de ustedes sí, acá, más pero transparencia. por la elaboración, creo que la pregunta si o sea, yo lo elaboro, Emanuel revisa y al final pues el diputado procede. Sí. Okay. Pero confirman y todo por ambas partes. Sí. ¿Y cada cuánto tiempo se elabora? Bueno, como fue esta es nuestra primera experiencia, ¿okay? Entonces, nosotros teníamos nuestro consultivo de cheques, pero después cuando fuimos a la resolución del tribunal nos fue dando otras recomendaciones, pues, y tuvimos que nuevamente como que, así que lo hicimos en el proceso y después como al final como una reconciliación de todo lo que habíamos ya hecho en el primer trimestre. Lo que vamos a hacer para este trimestre es yendo al paso y no tanto al esperar hasta el final para elaborarlo todo. Pero lo que pasa es que inicialmente el procedimiento no era tan claro y estaba, como les dije al inicio, el Tribunal Electoral tampoco estaba tan detallado cómo era todo. Entonces ellos nos fueron poco a poco instruyendo, nosotros también fuimos aprendiendo y fuimos elaborando tal cual ellos lo necesitaban, de una manera muy rigurosa, muy detallada, y fuimos aprendiendo el paso a paso. Luego de haber aprendido, ahora ya nos hicieron un segundo desembolso y nosotros a partir de estos nuevos gastos, nosotros vamos a ir elaborando la información paso a paso. Es decir, se termina una actividad, elaboramos la información. Se termina otra actividad, elaboramos la información y la vamos a tener con nosotros. Sí, eso es muy importante. En cada presentación ahí van a hacer el tema del control de bancario, ¿no? Exacto. O sea, el periodo que vamos a revisar, entonces fue en una sola vuelta, en dos ocasiones que se llevó el control del manejo de los... Bueno, de las constituciones bancarias en todo fue un solo procedimiento. Este fue solo todo un procedimiento por el hecho de que, vuelvo y les reitero, o sea,
Lo tenemos en lo línea. hicimos al final. O sea, y fue, ¿cómo se? Es porque lo tenemos en línea. O sea, como tenemos en el Drive uno va añadiendo la información y él va viendo y así. Entonces, al final, que fue el que imprimimos para ya entregar. ¿Cómo está haciendo el? Entonces, el periodo de la última conciliación que realizaron, todavía entonces están en espera porque apenas van a desembolsar, no como van a utilizar el fondo para el segundo desembolso. Sí, el segundo desembolso que también corresponde al 2024, ¿cierto? Sí, sí. 2024, ese El último fondo trimestre. del último trimestre apenas no lo desembolsamos. Exacto. Entonces ese todavía no lo hemos comenzado a ejecutar del todo. Entonces cuando comencemos ya a ejecutarlo, como les dije, se termina una actividad, armamos de una vez el informe para tenerlo ya listo. Porque la idea no es andar en la corredera. Porque si nosotros también queremos que el informe, que nos hagan los desembolsos más rápido, tenemos que entregar los informes más rápido. Y tenemos que entregarlos con todos los detalles que exige el Tribunal Electoral. Perfecto de coordinación y entender su respuesta. Sí. El decreto 32 establece el mecanismo de cómo ustedes deben manejar el fondo. Establece que tienen que llevar registro contable. Sí. Y establece que deben llevar una conciliación. Sí. Eso no es indicativo de que tienen que esperar a que hagan desembolso, los tipos de permanentes. Incluso el decreto dice que usted tiene que tener sus registros al día. Ese es el punto. Pero por su respuesta me parece que esperan recibir información para entonces hacer. No, para nosotros, ahorita mismo nosotros tenemos ya nuestra información lista. Lo que nosotros estamos diciendo es para presentar el informe al Tribunal Electoral. Pero la pregunta es conciliación bancaria. Sí. Al día, se tienen al día. Sí, nosotros tenemos nuestra información lista. Conciliación bancaria, no estamos hablando de documentos, sino conciliación bancaria. Sí, es verificar que lo que aparezca en la cuenta, nosotros lo tengamos como el cheque aquí y que esté conciliado, ¿no? Sí, eso sí, eso está al día. Específicamente ese punto. Sí. Ok, respecto al manejo de los cheques en blanco, ¿dónde se ajustaría? De los cheques en blanco, o sea, lo manejo yo, los tengo yo, no los tiene más nadie. ¿Y qué han funcionado aquí en su oficina? Los tengo yo conmigo personalmente, todo el tiempo. Ah, ok. Usted es responsable obviamente de los... Sí. Respecto a los cheques girados, ¿no aplicarlo de quién firma? Yo, Solamente usted, ¿verdad? solamente puedo firmar yo. Una sola firma. Sí, una sola firma. ¿Se sigue la secuencia numérica en la emisión de los cheques? Sí. ¿Tienen los comprobantes del cheque? Sí, todo. Igualmente aquí. El comprobante del cheque, o sea, para Sí, aquí, sí. el cheque está arriba y tiene una escritura abajo. Entonces, cuando usted lo gira, desprende y le queda el comprobante, o le queda un documento que le diga qué fue lo que se dio. Ese es el comprobante. O puede ser que usted haga un detalle, una parte que digan qué se está pagando aquí y el no. Ese es el comprobante. Para nosotros ese es el comprobante. No que copie la factura, sino. No, copia la factura, no. Este mismo sí. Exacto. Exacto, sí. Ok. Sí. Ahí tiene, aquí está el cheque y aquí existe el memo y aquí nosotros decimos que se gastó, diseño, marco, Ok. lavastillo, empresas, todo listo. Sí, igualmente ahí se hace un poquito más de detalle, ¿no? Y abajo es la quien retiró el cheque. Ok, perfecto. Sí. Sí, entonces tiene el comprobante. En cuanto a los cheques originales pagados por el banco, ¿tienen los originales y copias de lo mismo? De los pagados por el Pagado banco. por el banco. ¿Cómo así? Generalmente un fondo, usted gira el cheque, el beneficiario va al banco, lo cambia y el banco se lo regresa. O el original pagado. O usted tiene acceso a banco en línea y lo rebajan, lo sacan de la banca y lo tiene acá. Que se vea el reverso del cheque para el proceso que le hizo el banco.
Otro ejemplo más. Ok. Los cheques que ustedes giran, Ajá. por ejemplo, ese cheque, entonces lo entrega al beneficiario va al banco, lo cambia, lo hace en efectivo, el banco lo procesa, en la parte de atrás del negocio y todo lo demás. Si ese cheque el banco se lo envía o lo lleva dentro en banca en línea, que ustedes lo puedan buscar en banca en línea. Que si nosotros necesitamos ver ese cheque, vamos a tener acceso ya En banca en línea. Sí, en banca en línea están los cheques, se pueden descargar, se pueden verificar en la banca en línea del Banco Nacional. Sí. Pero por lo general nosotros no cambiamos los cheques, nosotros le pagamos a los proveedores con los cheques directamente. Entonces ellos se quedan con el cheque y ellos lo cambian para ellos. Y ese reposa de la banca en línea del Tribunal Electoral. Pero tú no tienes acceso a bajar esos documentos para que tengan impresos para nosotros poder verlo. Sí, igualmente nosotros sostenemos copia del mismo cheque como tal. Requerimos ver el endoso. Ah, ok. De lo que está en la página web, de lo que sale en la banca en línea Lo que procesa el banco. del cambio que se hizo. Sí, eso está en la página de la banca en línea del Banco Nacional. Si nosotros requerimos hacer eso, ¿ustedes nos lo pueden comunicar? Sí, igualmente cualquier cosa, si no aparece en la página de la banca en línea, nosotros lo podemos solicitar al banco y entregárselo, no pasa nada. La pregunta que no tengo que preguntar. Si los tienen. Y lo tienen, La respuesta es no, pero pueden ubicarlo a través de la banca en línea. ¿Lo tienen a través de otro mecanismo? Banca en línea, sí. Pide para que muestre la banca en línea. Sí. Sí, es muy bueno. Para tener una referencia Sí. de entrar a revisar los documentos. Sí. Que quizás muchas preguntas que le podamos hacer y las tenemos acá. La respuesta Sí. es la idea. Como que en el periodo de emisión de cuentas se anularon cheques. Sí. Se coloca el debe anulado. ¿No utilizan otros mecanismos para identificarlo como anulado? ¿O nada más en contra del sello? Sí, rayamos y anulado también. La pregunta es clara porque hay otra persona, funcionario, le hacen una nota, digamos, por caso que anulamos el cheque tal. Es una nota aparte, ¿no? Solamente cuando estoy anulado. ¿Dónde y cómo archivan los cheques anulados? ¿Cómo llevan el control de la Aquí está. que en el mismo expediente donde nosotros todos los pagos en manera secuencial? Sí, nosotros lo tenemos aquí. Respecto a los documentos que sustentan los desembolsos como tal, ¿quiénes son los responsables del estudio del mismo? De los documentos de. Documentos ¿Quién es el responsable de custodiar? Yo lo doy consolidando, Manuel Pérez. Custodiar. Custodiados. O sea, lo maneja usted en su oficina. Aquí, Sí, todo aquí en el despacho. Todos aquí en el despacho. El proceso ahora mismo tenemos, es la primera vez que tenemos todos los documentos juntos. Porque lo entregaron ayer. Entraron ayer, ¿verdad? Eso es lo que pasa el diputado. Lo del proceso soy yo, hasta que reportemos, porque así fue que hicimos. Entonces se llama Manuel Pérez, ¿no? Soy parte del equipo de información política, asesor, A nivel de cargo. Todo es el cargo. Sí, eso es todo lo que hago. O sea, No lo que hace, el cargo que tiene, cargo. asesor. Asesor, entonces Manuel Pérez. Sí. Ahí como les dije y les estaba explicando a las jóvenes, ustedes como a nivel de Contraloría tienen unos nombres técnicos para las posiciones, es decir, asesor 1, asesor 2, asesor de abogado,
todos estos nombres técnicos. Sin embargo, internamente yo tengo una estructura de trabajo distinta. Yo tengo 3 equipos, que es el equipo de políticas públicas, que son aquellos que me elaboran las leyes, fiscalizan la implementación de las mismas y también emitimos algún tipo de fiscalización directa al Ejecutivo y también al órgano judicial en este caso. Adicional tenemos el equipo de innovación política, que como nosotros ahora tenemos la posibilidad de gastar el subsidio postelectoral, cosa que en los periodos pasados no se podía hacer, nosotros tenemos, por lo menos yo tengo 2 personas, una persona que me ve el tema del subsidio postelectoral y tengo también otra persona que me atiende los temas comunitarios, es decir, los temas que la gente me reporta a mí puntualmente. Falta agua en mi comunidad, tengo este problema con la acera que no está construida y todas estas cosas para yo reportarse a las autoridades competentes. Y adicional, tengo el equipo de comunicaciones, quien es el que se encarga de hacer todas las comunicaciones peculiares de mi despacho. Informe de rendición de cuentas, voluntario que yo realizo, adicional cualquier tipo de comunicación que quiera compartir, mensajes que quiera señalar en mis cuentas de redes sociales, cualquier información que haya hablado en una comisión o en el pleno de la Asamblea. El 29, pero está el partido que hago, por ejemplo, el firma, toma posición. Sí, él vendría siendo parte de los asesores dentro del equipo de innovación política. Ok, contando con los desembolsos, ¿se les coloca sellos de pagado? Correcto. Sí. A la facturación. La colocan a la factura. Aquí. Aquí está. ¿Utilizan otro mecanismo para identificarlo como que se pagó? ¿O solamente se haya pagado? Solamente ese. ¿Cómo los archivan? ¿Cómo llevan el manejo del desembolso en la documentación cuando van sustentados? Pues le pongo un ejemplo, pues, como vamos conteniendo información, pues la voy agrupando. Tengo el soporte, la factura que va llegando, y así, hasta que ya tenemos el expediente completo, pues pasamos. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de que había ese contrato con todos, contrato. Nosotros no tenemos función a ese contrato, entonces tenemos que saber que no hay ese contrato, aunque fuera por $200, $300. Y son cosas que ahí fuimos trabajando sobre la marcha. Hay un tema de esa aplicación con la Toda la documentación sustentadora se encuentra a nuestra disposición para verificación de los mismos. Sí, aquí está. Como les comentaba, si requieren alguna copia o algo puntual, la podemos sacar acá a mi despacho. Yo les firmo como entregado de parte mía, que yo certifiqué que eso se entregó y ustedes se la pueden llevar, no pasa nada. Esta es información pública, tengo miedo. Respecto al manejo del fondo como tal para los desembolsos, ¿qué tipo utilizan más recurrente para el desembolso? O sea, ¿qué objeto de gastos o qué gastos más utilizaron en el fondo? Los señalados en el decreto del Tribunal Electoral, ¿no? Los que el Tribunal Electoral nos autorizan para poder hacer. Que volví a reitero, al inicio había un proceso de aprendizaje de parte del Tribunal Electoral, por ende en el camino tanto los magistrados como el equipo del Tribunal Electoral estuvieron ampliando y escuchando a los que hemos estado utilizando el subsidio postelectoral para entender bien y poder ajustar algunos ciertos gastos dependiendo del tipo de criterio que se utilice, ¿no? Entonces, porque ellos son ¿cómo se llaman? Rubros, tú sabes que un tipo de gastos, los tipos de gastos son muy como específicos y muy cerrados en algunos temas. Sin embargo, ellos con estos decretos y entendiendo la realidad de cómo esto se utiliza, lo fueron ampliando a poder Realmente nosotros tenemos esta directriz para que nos esta directriz adicional, y por eso creo que la primera pregunta tenía algo de eso. Sí. El decreto tiene una directriz adicional.
Por nuestra parte vamos a entregar como documentación un anexo en el cual nos pueden detallar los tipos de desembolsos que utilizan junto con los diferentes documentos que amarran o para sustentar con mayor responsabilidad pues, el desembolso como tal. Por ejemplo, de educación universitaria, de sociología, depende del número de equipos que va a decir la autorización de desembolso para el colegio. En el caso de la educación universitaria, el número de equipos hace una nota, todo el proceso de la cuestión de cheque. De cada uno de los rubros. De los que lo utilizan, ¿no? Okay. Porque eso nos facilita cuando vamos a realizar documentos como Sí. Entonces eso lo vamos a juntar a cada cuestionario que va a formar parte. Sí, este cuestionario igual lo pasamos en una información que nos proporcionaron y entonces ya estamos junto con el Lo revisan y lo firmamos. ¿Y el título de entregarlo ya? No, esto es como para escribir cómo se llama el proceso. Exacto, para que ellos puedan luego Pero ellos son los documentos que ustedes solicitan. Exacto. Para que después cuando ellos hagan un tipo de auditoría, porque ahorita están haciendo un examen que es distinto, ellos puedan corroborar, me imagino, que lo que nosotros dijimos versus lo que está aquí. Nos facilita eso. Sí, nosotros se lo podemos entregar lo más pronto posible. Nosotros ya con el cuestionario limpio lo complementamos, lo sumamos, entonces se le entrega una copia. Excelente. Por lo menos sería una firma pasar limpio y entonces ya un rato el problema ya revisado. Hoy. Perfecto. ¿Nos queda? Le decía a ustedes despacio si podemos hacer aquí mismo, ¿no? Sí. Está nuestra puerta abierta cuando quieran revisar, hacer lo que Ok, necesiten revisar. tenemos una última pregunta. Sí, adelante. Respecto a la disponibilidad presupuestaria, ¿se verifica antes de autorizar un desembolso? Porque ahí le explico lo Sí. siguiente. Trimestralmente tiene una asignación y usted Sí. presentó un presupuesto Sí. que dice en cuánto se gasta en cada objeto de gasto. Sí. Antes de un cheque, usted dice, por ejemplo, tenía $1,000 disponibles en la educación universitaria. Antes de un cheque, ustedes dirían, ok, todavía me cae Totalmente. Nosotros hicimos una modificación al presupuesto. Ahí viene otra parte. La otra pregunta viene ahí. La siguiente, licenciada. Pero con respecto a esa pregunta que hizo, sí, nosotros verificamos porque necesitamos confirmar de que en la cuenta existe el dinero para poder hacer. No es la cuenta. sobre el monto, es sobre lo que presupuestamos al inicio. Usted dice, en este Ok. periodo tengo disponible para educación universitaria. Ok. Sí, eso se hicieron modificaciones, se hacen modificaciones con respecto a Es que lo real. ¿se realiza un traslado de partidas en el periodo de rendición de cuentas? Sí, Sí, se hacen modificaciones. Ahí, Porque pueden darse el caso de que el curso no se dio en el momento que es, o que se tuvieron que mover las actividades de fecha, o se cambió algo puntual de la actividad como tal, entonces tiene que hacerse algún tipo de movimiento con respecto a eso, a lo planificado, ¿no? Exacto. Por el momento hacemos una pausa y ahora retomamos para revisarlo con Sí, adelante. complementamos el documento pasando limpio. Bastante limpio, exacto. Sí, es importante resaltar que entiendo, yo le hice la pregunta a las jóvenes Bélgica y a Dargelis, y también ayer cuando nos vimos en el Tribunal Electoral de que esto no es una auditoría, entiendo que esto es un examen. La diferencia entre examen y auditoría, para resaltarlo, es que el examen ustedes van a verificar cómo estamos realizando el proceso para sugerirnos mejoras, Es así. y la auditoría ya eso es posterior para verificar si realmente todo se dio como se tiene que dar. Casualmente por eso es las preguntas iniciales, ¿no? Sí. Y lo que usted apuntaba bien referente al decreto que reglamenta y las modificaciones que ustedes han planteado. Por eso más que nada. Excelente. Lo quise resaltar porque tenemos comunicación también. Estoy grabando ahorita en mi cuenta de redes sociales para que quede claro, que la gente entienda que estamos realizando un examen, porque por lo general esto no es tan común, y ahí sí quiero resaltar una labor que está realizando el Contralor, ¿no? de querer examinar que los procesos estén llevando de acuerdo, y eso me parece a mí positivo dentro de todo el tema, ¿no? Así que excelente, aquí sigamos y verifiquemos todo, ¿no? Esta es una función que tiene la Contraloría y viene de la Ley 32 del 84. Está establecida. Entiendo que no se había hecho hace tiempo. Se retomó a partir del 2020 ya formalmente. Excelente. Pero su dirección es regional. Perfecto. Pero sí se ha hecho. A ver. ¿Quieren agotar?
Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora regresamos. Vamos de Un vuelta. gusto, Domingo. Margarita.